Bueno, pues decía que aparte de dar la bienvenida y las gracias a todos por estar aquí, a mí me hace especial ilusión esta mesa y agradezco a los participantes que estén en ella para hablar de un personaje que me parece que a veces no le concedemos la importancia suficiente cuando leemos e incluso cuando escribimos novela negra, que es que los delitos siempre tienen una víctima, la historia del crimen siempre pasa de forma principal a través de ese personaje y ese es precisamente el objeto de esta conversación. Nosotros, los muertos, bueno, no necesariamente hay que morir siendo víctima de un crimen, se puede ser víctima de un crimen de otras muchas formas, pero es una manera sencilla de eludir a ese personaje central, muchas veces postergado, y que bueno, hoy va a ser el protagonista y le cedo a David Panadero como moderador la batuta para que lleve la conversación. Muchas gracias. No sé si tienes micro. Tengo micro. Sí, sí, perfecto. Sí, creí que era mi propia voz y tengo un micro. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta mesa redonda de Getafe Negro que se llama Nosotros los Muertos. En primer lugar, yo agradezco al Ayuntamiento de Getafe que tome la iniciativa de apostar por la lectura, de apostar por la reunión y de apostar por compartir estas pasiones que compartimos. Y también agradezco a Lorenzo Silva y a David Barba la confianza que han depositado en mí, porque han traído unos invitados que son interesantísimos y han dejado que, una vez más, como todos los años, yo me haga cargo de ser, en alguna manera, anfitrión de ellos y de moderarlos, si es que es posible moderarlos. No sé si tendré que tirar la toalla antes de tiempo. Sin más divagaciones, voy a presentar esta mesa. Alguien tuvo la brillante idea de titularla Nosotros los Muertos. Entonces, como decía Lorenzo, lo que interesa en esta mesa es hablar de las víctimas. Para hablar de este tema tenemos a 4 doctores que son muy singulares, que cada uno tiene un registro propio que ahora iremos concretando, pero a su vez los 4 tienen una base común muy fuerte. Es decir, comparten, casi me atrevería a decir, un norte moral o una inclinación bastante marcada. Paso a presentarlos a todos ellos y después haré un pequeño planteamiento a modo de primera ronda de preguntas, primera ronda de intervenciones sobre la mesa. En primer lugar, ahí al otro lado de la mesa tenemos a Carlos Zanón, que es barcelonés, estudió Derecho y como buen hombre renacentista ha cultivado casi todas las artes, pero sobre todo ha destacado en la poesía, es un brillante poeta y además en la narrativa. Casualmente, aunque sus novelas rompen de alguna manera el canon de lo que entendemos en España por novela negra, son novelas donde importan más los personajes que la trama, o importa más la tragedia o el drama de los personajes que el resorte del thriller. Son novelas muy personales y que además están teniendo bastante éxito. Entre ellas, pues la última, Yo fui Johnny Thunders, o las anteriores, Tarde, mal y nunca, No llames a casa, que dejan testimonio de su registro poético, de su registro personal y de su peculiar manera de hacer novela negra, que yo espero que continúe muchos años. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. A continuación, presento junto a Carlos a Paul French. Paul French es británico, es periodista, durante muchos años ha sido corresponsal en Pekín, más adelante se ha integrado en medios de comunicación chinos, dentro de prensa económica, prensa de temas políticos. Entonces, él es historiador, experto en la cultura china, en la cultura moderna y contemporánea china, y en el curso de sus investigaciones, una vez leyendo memorias de un comunista norteamericano, topó con un dato que le llamó mucho la atención. Es un crimen no resuelto cometido pocos años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón estaba cercando Pekín, cuando en Pekín había mucho conflicto social y cuando seguía siendo una colonia británica, a su vez asediada por los japoneses, había mucha pobreza, mucha marginalidad. Hubo un crimen, la hija de un cónsul, que no se resolvió y que él, partiendo de documentación, de una extensísima investigación de hemeroteca, de testimonios diversos, él ha conseguido resolverla 75 años después. No estoy hablando con esto de ficción, sino de realidades. Él ha abordado un caso real en forma de ficción. Tal ha sido su talento que ha ganado el premio Edgar, el premio que conceden la Asociación de Escritores Americanos de Misterio, a la mejor novela de True Crime o de Fact, basada en hechos reales. Esta novela es Medianoche en Pekín. Buenas tardes, Paul. Buenas tardes. A continuación, junto a Paul, tenemos otra periodista de raza,
Berna González Harbour es periodista, subdirectora del periódico El País, ha sido corresponsal en Moscú, en más de 20 países en conflicto armado. Es decir, que es una periodista que ha demostrado su valía en muchísimas ocasiones y que también da una dimensión social muy marcada a sus novelas. Tiene una saga que ha iniciado recientemente, protagonizada por la comisaria Ruiz, también rompiendo ese tópico de que la novela negra es un género masculino y que las mujeres siempre tienen ineludiblemente el papel de víctima. Ella rompe ese tópico con novelas como Verano en Rojo, o la reciente se llamaba... Margen de Error. Margen de Error, correcto. Buenas tardes, Berna. Hola. Y por último, para completar, si fuera posible, una mesa más completa, más rica, más llena de elementos que podrían ser como el agua, como el aceite, pero estoy convencido que conseguiremos sacar cosas en común. Tenemos a Víctor del Árbol, que ya de por sí su biografía es muy peculiar y muy llamativa. Su primera vocación, tengo entendido que fue el sacerdocio, y él no es ninguna broma, Él estuvo en el seminario, pero lo abandonó porque prefirió llevar otra vida distinta. Entonces pasó a ser mozo de escuadra durante 20 años. Y después de ese servicio, él comenta que a lo mejor, tuve una entrevista con él en la página que yo dirijo, en Revista Prótesis, y él comentaba que a lo mejor da la impresión de que su vida, no que haya habido cierta dispersión, ha habido muchos cambios de movimiento, pero lo que se ha mantenido siempre constante es la escritura. Además es licenciado en Historia, a él le interesa mucho el pasado, la memoria, reconstruir nuestro presente, nuestra identidad, desde el recuerdo de lo que ha pasado y desde la toma de partido o la toma de postura. Él ha escrito novelas como Las tristezas del samurái, Respirar por la herida, Un millón de gotas. Posiblemente no sea un autor bestseller en España, sin embargo sus novelas son traducidas creo que a 10 idiomas y en el extranjero venden mucho. Yo creo que de todo esto del pasado, de las heridas, de la capacidad de perdón, de la reflexión, de la conciencia histórica, vamos a poder hablar mucho. Así que buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Muy bien. Entonces, simplemente por centrar la mesa, y no creo que sea necesario porque dentro de poco será complicado coger el turno para hablar, estas personas tienen mucho que contar, me gustaría hacer una breve reflexión acerca de las víctimas. Me gustaría hacer una diferenciación. Fue precisamente otro escritor, un amigo, Fernando Marías, quien en una mesa redonda dio una de las definiciones, a mi juicio, más brillantes de la diferencia entre novela policíaca y novela negra. Esto es un asunto que siempre se ha discutido mucho. Los lectores a veces somos quizá un poco sectarios, tenemos necesidad de definirnos excluyendo otras opciones, y muchas veces muchos se definen de la novela negra como si esto fuera una guerra abierta con la novela policíaca y similar, ¿no? Entonces, Fernando Marías dijo, muy brillantemente, y resumiendo también dijo, que si en la novela policíaca hay una investigación encaminada a determinar quién es el culpable y una vuelta al orden en el cual se ajusticia de alguna manera a ese culpable, en la novela negra hay una investigación, por lo general, encaminada a descubrir que todos tenemos parte de culpabilidad. Quiero decir, no quiero con esto caer en posturas demagógicas o en exageraciones o en negar que no hay culpables, porque por supuesto que los hay, detrás de cada crimen hay un responsable, pero sí me parece interesante estudiar otros factores que afectan a las víctimas y a los agresores, como la presión social, la presión de grupo, un ambiente social como el de las novelas de Carlos Zanón, que parece condenar a los personajes desde la primera línea, unas instituciones, unos organismos públicos, unos organismos del poder, como en la novela de Paul French, que están encubriendo, intentando disimular, haciendo pasar por perversión lo que en realidad es una práctica institucional, o en el caso de Berna, prácticas empresariales que están condenando a la desgracia a personas que luego pasan simplemente como culpables. En el caso de Víctor, a lo mejor esa memoria de la que hablaba. Me gustaría que cada uno de vosotros reflexionarais sobre estos papeles de víctima, agresor, si estáis de acuerdo en la apreciación que hago, que por supuesto no digamos que no hay agresores, que los hay, y por desgracia muchos, sino que a lo mejor podría haber una culpabilidad como la razón, bien repartida. Carlos. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación al Ayuntamiento de Getafe, a Lorenzo, a David y
por la presentación. Y bueno, a ver, yo creo que, al menos en mis novelas, los personajes se encuentran como en una olla express en la cual la violencia es casi el único camino para solventar la situación en la que están o los compromisos, ¿no? Yo creo que generalmente lo que hacemos es tratar, en general, yo creo que no somos... mi parte de esto, no somos, los escritores no tratamos excesivamente bien a las víctimas. Yo creo que nos ensañamos excesivamente en las víctimas y, de hecho, yo creo que castigamos doblemente a las víctimas. Es decir, cuando intentamos hacer un cierto naturalismo, que siempre es mentiroso, porque, de cierta manera, pues aplicamos nuestra subjetividad, yo creo que lo que hacemos es, muchas veces, castigar doblemente a esas víctimas. Yo, y probablemente también el escritor no deja de ser una persona que, al margen de querer contar una historia y al margen de querer entretener, también en cierta manera se está buscando a sí mismo y está poniendo en sus novelas lo mejor y lo peor de sí mismo, sus contradicciones, sus fantasmas, sus manías, sus miedos. Y yo creo que eso se ve mucho en las víctimas, en quiénes son las víctimas y en cómo nos cargamos a las víctimas. Yo hay libros que, cuando leo algunos libros, pienso que, al margen de que el libro esté bien o mal, ese señor que ha escrito ese libro necesita un tratamiento, ¿no? Es decir, creo que muchas veces hay unos componentes que tampoco tienes por qué evitar, pero hay unos componentes de misoginia, hay unos componentes de ensañamiento, hay unos componentes de fascinación por una violencia que a veces sí que están bien en la trama o en el argumento de la novela, pero que a veces son innecesarios. Y yo creo que eso viene mucho con una cierta predisposición del escritor a un ensañamiento que a veces lo pide la historia y a veces no lo pide. Yo creo que, en ese sentido, y dentro de la novela negra, sí que entiendo que la violencia y una expresión de quiénes son las víctimas agresores está bien, pero yo personalmente creo que no estaría de más, o al menos a mí me empieza a desagradar, y mira que en mis novelas a veces uno se pasa un poco de rosca, pero de cierta manera la violencia como ensañamiento, como realmente castigar doblemente a las víctimas, que siempre pues o son mujeres, o son seres desvalidos, o son niños. Es decir, yo creo que obedece más a un juego mental del escritor y probablemente del lector que a una necesidad de la novela en sí. Paul, ¿qué nos dirías de las víctimas? Porque en tu novela, la víctima, esa hija del cónsul británico que aparece cruelmente asesinada y torturada después de asesinada, ¿de quién es víctima? ¿De un loco aislado, por así decir, o de unas instituciones que permiten que eso suceda? No lo sabemos realmente, pero creo que lo que es muy importante y distinto de los novelistas cuando haces crímenes reales es que esta chica era una persona real, tenía una familia real, fue asesinada y parte de ese asesinato implicó la mutilación de su cuerpo. Se habla de gente real en el libro. Hay fotos del cadáver. Y tienes una responsabilidad increíble hacia esa persona, incluso si no tienen familia, porque Pamela, en este caso, era demasiado joven como para tener familia y no tenía ni hermanos ni hermanas. Pero somos responsables para no deshonrar, para tratar a la víctima con todo el respeto que podamos, porque era real. Pero para entender el asesinato y la época en la que la gente vivía, en los años 30, para ver la caída de la civilización a la barbarie, para ver la barbarie que fue el ataque japonés sobre China, y también las razones para el delito, tienes que saber hasta qué punto llegó la mutilación, que es terrible. Y yo lo afronté. Tenía las notas de la autopsia reales. Así que sabía cuán terribles eran las heridas. Pero
pensé que la única manera de hacerlo era eliminando todo tipo de pasión y de emoción. Hacer como un documental, describir lo que pasó para luego entender qué es lo que pasó. Pero creo que tienes mucha razón. Hay mucho de lo que se llama pornografía de tortura en torno a la novela negra y yo no quería ser parte de ello. No quería emocionarme con esas cosas. No quería que el lector se ofendiese tanto con la escritura como para no ir más allá. Pero la víctima también se merece una justicia. Gráfica, para lo bueno y para lo malo. Pasamos a Berna por sintetizar un poco la pregunta. Esto es una noticia que salió en 2010. Había cerca de 23 trabajadores de France Telecom, de la teleoperadora, que se habían suicidado. En años previos, ahora en 5 años, otros 30, 40 trabajadores se habían suicidado y posiblemente estaban condicionados por políticas de empresa de aislar a los trabajadores, de cambiarlos de destino, de ir imponiendo unas condiciones laborales cada vez menos cómodas, evidentemente, para los trabajadores. Voy a tener, de periodista a periodista, si me permites, la mala uva de preguntarte directamente si tú piensas que los crímenes pueden empezar en un despacho acristalado. Bueno, tal es así que el consejero delegado está condenado, el consejero delegado de esa empresa. No por asesinato, que obviamente eso lo he exagerado yo, pero sí por el acoso que motivó el suicidio de esas decenas de personas. Este verano me ocurrió una cosa que quería compartir con vosotros, que graciosa en mi universo, y es que estaba con una amiga en Santander, en mi ciudad, tomando un café y estábamos hablando de muertos, de víctimas. Ella trabaja en un centro fotográfico documental y dijo, ay, pues justo un policía amigo mío, que es el jefe de la científica, tiene un muerto que me ha pasado las fotos porque yo las puedo tratar digitalmente, porque ahora hay una técnica nueva para identificar el iris y tal. Digo, joder, yo también tengo un muerto en un coche. Yo estaba escribiendo la tercera novela de la comisaria Ruiz y estaba en ese punto en que tengo un muerto en un coche y no sé qué hacer con él, porque no sé si esto Lorenzo lo sabe muy bien, si debe llegar la Guardia Civil o debe llegar la policía o es los bomberos del aeropuerto, en fin, esa cosa de que no sabes todavía qué hacer. Dijo, venga, os voy a presentar tal. Y nos fuimos a tomar un café con el jefe de la científica de Santander. Y ahí nos pusimos 2 horas a hablar de su muerto y de mi muerto. En su caso es una mujer que lleva 10 años muerta, la tienen ahí, y que por unas técnicas nuevas efectivamente tal vez van a lograr identificar, ¿no? Y yo lo que quería, mi muerta también es una mujer, está solo en mi cabeza, pero pensé, qué suerte tengo, ¿no? O sea, él no puede decidir quién es su muerta. Lleva 10 años investigando, o 12 años investigando quién es esa mujer que apareció muerta y que mantiene ahí. Y me contó, sería muy interesante detallar cómo han llegado a la conclusión de que puede ser marroquí, africana, en fin. Eso lo contaremos en un reportaje, espero pronto. Pero lo que pensé es qué suerte tengo, que mi muerta es mía, ¿no? Y yo voy a elegir quién es y voy a ponerle las características, el perfil y por qué se murió. Y cuento esto porque cuando uno elige sus muertos, en realidad está eligiendo a los culpables, es un espejo cóncavo, ¿no? Y porque la novela negra creo que es de víctimas todas, es decir, es víctima el muerto, es víctima el culpable, lo queremos hacer víctima, no lo es todavía, pero queremos vengarnos de él y queremos meterle en la cárcel o matarle, y es víctima la justicia, al fin y al cabo, y la verdad, y la libertad, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, en margen de error, elegí 3 tipos, y no sé si me estoy extendiendo mucho, pero bueno, si me dejas, creo que hay 3 tipos de víctimas en una novela como en margen de error. Digamos, hay la víctima tipo clase turista, que es aquella con la que podemos empatizar, pero que son aquellas personas sin ningún poder, que son eso, la mujer, el niño, personas de esas que nunca podrían saltarse una lista de espera en el hospital y que pagan sus impuestos o que les embargan la cuenta y nunca podrían acudir a nadie. Es decir, no es Blesa ni Rato, ¿no? Esa víctima de clase turista que son pobres diablos. Pero hay una víctima de clase preferente, digamos, ¿no? que es
el que ha tenido algo, ha hecho algo, tiene una parte de culpa, se lo han cargado porque no fue lo suficientemente fuerte o listo, o porque los hubo más listos que él, pero tiene su parte de culpa, ¿no? Y luego estarían las víctimas VIP, que es ya cuando cazas al malo, ¿no? Que eso es lo que deseamos. Entonces, en margen de error, efectivamente, hay esos pobres diablos, esas víctimas de clase turista, que son esos que se están suicidando porque les acosan, porque eso ha sido así. Pero hay las víctimas de clase preferente que han tenido su papelito en la trama. Y luego están los VIP. Los VIP, requete VIP, se salvan. Esa es la desgracia y, por tanto, ahí es cuando la justicia es la que se convierte en víctima. Me gusta esa clasificación como si fuera un tren. Claro, está muy bien. Paso a Víctor. La primera pregunta que me gustaría hacerle a Víctor, quería recordarte una frase que sí que es cierto que yo se la leí, que lo dijo James Ellroy, aunque yo creo que lo debió coger de la Biblia. Esta frase tan famosa de que la verdad nos hace libres aunque duela. Entonces, bueno, referente a tus historias, que siempre empiezan en la posguerra española, siguen de los años 70, llegan hasta la actualidad, ¿qué es lo que sacan en claro, en líneas generales, qué consiguen tus personajes después del acercamiento al pasado? Bueno, como soy el último, he ido recogiendo, lo cual me lo pone fácil. Y yo lo primero que quiero decir es que una víctima no se tiene por qué asociar necesariamente al hecho de morir. Es decir, yo mis personajes no los creo cuando nacen con la intención de que sean víctimas ni de que mueran. Los creo siempre con la intención de que vivan y de que luchen. Otra cosa es que el conflicto inevitable, porque la novela sin conflicto no existe, el conflicto inevitable con el que uno se encuentra siempre es la muerte. La muerte es el conflicto irresoluble, diría yo, ¿no? Entonces, cómo se muere y por qué se muere es lo que acaba convirtiendo a un personaje, como en la vida real, a una persona en víctima. ¿Con esto qué quiero decir? Que yo creo que las víctimas lo empiezan a ser en el momento en que se victimizan. Es decir, yo no creo personajes condenados a, digamos, no creo en esa predeterminación, ¿no? No creo en ese destino al que todos estamos abocados. Creo que son las decisiones de cada cual, de cada uno, los que los van situando en un rol o en otro en función de las circunstancias en las que se mueven. Dicho esto, la verdad siempre es la primera víctima en una novela del género que nosotros tratamos. ¿Por qué? Pues porque precisamente la verdad no os hará libres, como dice la Biblia. La verdad os hará culpables, la verdad os hará débiles, la verdad os hará tener miedo. Y luego hay una cosa muy evidente, y es que para entender la verdad hay que mirar. Y hay que mirar para ver. Es decir, para afrontar la verdad de la que yo hablo en mis novelas, que es la verdad de los secretos familiares, la verdad histórica, en fin, la verdad de las relaciones familiares, hay que tener la capacidad de mirar, pero también tener la voluntad de ver. Es decir, yo suelo decir que yo escribo sobre personajes ciegos. Son personajes que miran pero no ven. ¿Por qué? Pues porque la verdad no hace libre. La verdad lo que hace es doler. Muy interesante. Bien. Vamos a pasar una segunda ronda porque ya casi me deslumbro con esa sobredosis de realidad. Hablando de realidad, ¿se me escucha? Sí. Hablando de realidad, no dejo pasar la ocasión de mencionar a un amigo muy querido, ya falleció hace 3 años, que es Carlos Pérez Merinero, el pionero de la novela negra española que siempre todos hemos apreciado y reconocido, y un gran amigo mío, que siempre, recuerdo que él siempre, pasábamos horas y horas en su casa hablando de libros, y él me insistía en que realidad y ficción son cosas distintas. Sí que es cierto que, sobre todo en España, ha habido muchos escritores, sobre todo periodistas, como aquí en esta mesa, periodistas que han estado muy influidos por el peso de la realidad, que el peso de la realidad en las novelas ha sido muy fuerte, casi más que novelas, muchas veces hemos tenido reportajes periodísticos de 180 o 220 páginas. Entonces me gustaría saber, en el caso de Carlos, ¿cómo ves la ficción? ¿Como una obra que se debe a sí misma
ante todo o que se debe más que nada a una realidad social? Bueno, la realidad yo siempre nos hemos llevado bastante mal, o sea, incluso con la verdad. A mí la verdad no me ayuda mucho a vivir, la realidad tampoco. Yo creo que ¿qué es la realidad? O sea, hace 20 años en Barcelona hubo una estadística en un hospital que determinó que parece que era el 15% de los hijos no son de su padre y no lo saben. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿qué sabemos nada de nadie? ¿O qué sabemos de nosotros mismos? ¿O cómo nos comportaríamos en determinadas circunstancias? O si dijéramos siempre la verdad y afrontáramos la realidad como es, ¿nos permitiría tener relaciones, tener amigos, tener enemigos, tener trabajo, tener vida? No, es decir, yo creo que esto es las medias verdades o las medias mentiras son las que te permiten funcionar. Yo creo que en la ficción es así. Mi ficción, a pesar de que se pueda entender de que evidentemente tú estás en un sitio, en un aquí, en una hora y intentas reflejar algo de lo que tú ves que está fuera, en cierta manera porque es tu necesidad contemporánea de hacerte entender, pero siempre son tus gafas, siempre es lo que tú ves. O sea, una novela es lo que tú interpretas de la realidad, lo que recuerdas, lo que olvidas y lo que te interesaría que fuera lo que hay fuera. Es decir, no existe una objetividad de la misma manera que no existe una realidad. Es decir, cada uno podemos tener los mismos recuerdos, vivir las mismas cosas y las explicamos de maneras distintas. Ya ni te cuento cuando tienes que rememorar o incluso en el caso de las novelas de Víctor, ¿no? Es decir, cuando tú tienes que reescribir la historia, depende de quién la escriba, depende cómo la escriba, depende cuándo la escriba. Para mí la ficción tiene que tener una base que la haga fidedigna, que la haga verosímil, pero que no la haga cierta, ni verdadera, ni realista, ¿no? Y yo cuando escribo las novelas sí que pretendo, en cierta manera, pues lo que yo veo bajo mis gafas, mostrarlo. Pero sobre todo, vuelvo un poco a lo mismo. Yo intento reflejar, intento buscarme yo, intento buscar, o sea, hacer mi escapatoria, mi trampilla en el suelo por donde escaparme. Es decir, una novela siempre es el propósito del autor de crear un mundo en el cual tú entiendas y comprendas y distribuyas. Y para eso tienes que mentir, pero vamos, toneladas. Estupendo. A Paul French me gustaría hacerle la pregunta casi al revés. Él viene del terreno del periodismo, del ensayo, ha escrito muchos ensayos sobre la cultura, la sociedad china moderna y contemporánea, y sin embargo su primera incursión en la narrativa es Medianoche en Pekín. La pregunta es, Paul, ¿te imaginas, te ves dentro de un par de años, dentro de unos años, tú escribiendo una obra de ficción que no tenga demasiada conexión con la realidad? No. Yo realmente no entiendo del todo a los novelistas de novela negra. Hay tantos crímenes sin resolver, tantos casos fríos. Yo encontré un caso real en Pekín que luego me llevó a otro caso. Entonces hay grandes cerebros en la novela policíaca, convertirse en un experto y dedicarle mucho tiempo a ello. Entonces, ¿por qué no resolver estos casos reales? La policía a veces no tiene tiempo, no tiene el dinero para hacerlo. Y entonces estos casos reales sin resolver, yo creo que son perturbadores para nosotros. Y en muchos de estos idiomas, mi novela se ha traducido a muchos idiomas y realmente me he planteado por qué la gente se va a preocupar por este caso de una chica inglesa en aquella época en China. Puede ser una tradición occidental o oriental. Hay algo realmente sobre los casos sin resolver. El asesinato de una persona y esto es perturbador. Nos desafía todas nuestras creencias. Si la gente puede matar y salirse con la suya y se puede olvidar este caso, ahí hay algo que está
básicamente mal en la sociedad, en nuestros códigos morales. Y también por eso hay tantos dramas de televisión sobre estos casos sin resolver. Pero no existe una brigada así en Scotland Yard que esté investigando estos casos, ¿no? Se investigan casos más recientes. Y una vez que estos asesinatos quedan sin resolver, nosotros como sociedad perdemos algo, olvidamos a esta persona que ha sido asesinada. Y si lo vemos en un contexto más amplio, el asesinato de Pamela Warner en 1937, bueno, pues cientos de miles de chinos murieron a manos de los japoneses en la batalla de Shanghái, etcétera. Y bueno, no me gusta citarle, pero Joseph Stalin, del cual no soy fan, una muerte es una tragedia, 1 millón es una estadística. Y no podemos olvidar ese caso, porque a veces nos puede llevar a olvidarnos de esos millones adicionales. Y lo importante de este libro es la importancia de esta una persona, y todas las culturas y sociedades han estado de acuerdo con esto. Leyendo con mucho interés. En cualquier género que cultives, nos va a gustar leerte. Ahora paso a Berna, que de esto sabe un rato. Hay un asunto que yo creo que es un poco, o sea, hablando de culpables, es culpa de los editores, es culpa de los lectores, de los escritores, de los libreros. Y es que, si te fijas, a lo mejor de 20 años para acá, hemos dado una cualidad de didáctica a los libros que antes no tenían. Es decir, que antes quien leía El nombre de la rosa leía una novela de aventuras, una novela de investigación, una novela de época, pero no buscaba verdades absolutas en esa novela. Hoy en día quien lee El Código Da Vinci encima se lo toma en serio y es bastante peor que El nombre de la rosa. Entonces, yo he leído en una entrevista una cosa muy interesante que decías, es que siendo tú periodista y habiendo trabajado con asuntos muy candentes, tú misma afirmas que no deberíamos confundir las novelas con los reportajes extensos. No, claro que no. A ver, la realidad siempre es muchísimo peor que la ficción, eso tengámoslo claro. El pederasta de Ciudad Lineal, que todos sabéis que nos ha traído de cabeza, yo no sé si habéis reparado en que sus 2 primeras víctimas fueron en 2013 una niña china y una niña latinoamericana. Una niña china en Coslada y una niña latinoamericana, creo que en la misma zona de Ciudad Lineal. Cuando en abril de este año la víctima es una española de 9 años, de una familia X, da igual, que se moviliza, quiero decir, no estoy culpando a la policía, sino, bueno, a la sociedad, se convierte en un asunto nacional, se convierte en prioridad de la policía y de la delegada del Gobierno en Madrid. Dice, es la prioridad en Madrid. Es decir, eso es horroroso, eso es la realidad. La realidad es que una niña china es violada en Coslada y por secretismo de la familia, por lo que sea, o de la propia policía, no se convierte en un asunto nacional. Y lo mismo con una latinoamericana, y es una española, y una española X, Arturo Soria, tal, buen barrio, en que se convierte en un asunto. Por eso la realidad es siempre muchísimo peor que la ficción, ¿no? Es un debate en el que yo misma voy evolucionando. No sé qué entrevista habrás leído, pero a mí me pasaba... Claro, público. Una entrevista en público. Bueno, no sé. Pero al principio sí, yo decía, bueno, suelo decir que para mí es, mi harina es la realidad y es la palabra, ¿no? Y luego a partir de ahí puedes hacer noticias o puedes hacer novelas. Cada vez, claro, uno va cambiando y si antes yo veía la realidad y veía noticias, y cada cosa que me pasaba veía una noticia, ahora veo la realidad y veo novelas. No veo... Quiero decir, sí, voy a trabajar y veo noticias, pero ya como creadora yo ya solo veo novelas, porque ese es el terreno en el que puedes disfrutar, en el que puedes vivir, en el que puedes vengarte, en el que puedes atrapar a los asesinos, en el que si violan a una niña china le vas a pillar de primeras, no vas a esperar a que maten a una española. Eso no sé si te responde. Estupendo, me gusta. Y para Víctor, bueno, también me llamó mucho la atención que en aquellos 20 años en los que trabajaste como mozo de escuadra, mientras tanto, pues te formabas como historiador. Me gustaría saber, pues, qué es lo que más
te ha quedado para la posteridad de aquella época de estudiante y cómo influye tu condición de historiador en tus novelas, en tu escritura. Te la voy a contestar, pero primero me gustaría opinar un poco de lo que... Sí, sí. Discrepa. Sí, discrepo, pero voy... Pero no, lo que quería decir es que hace unos años me hizo una entrevista un periodista, ¿no? Cuando yo todavía trabajaba en la policía, y que yo no quería que me hicieran periodista policía. Que yo no quería que me hicieran preguntas de policía, pero el tío pues me la coló de una manera muy inteligente y me dijo, oye, Bolaño solía decir que si no fuera escritor le hubiese gustado ser detective de homicidios, ¿no? Y me decía, por el sentido de si yo, trabajando en la policía, era porque quería ser escritor y tal. Y entonces yo le contesté de una manera muy sencilla. Le dije, mira, Bolaño dijo eso porque nunca ha visto un muerto. Yo los he visto, ¿eh? Sí, no digo, nunca ha visto un muerto. ¿En qué sentido lo quiero decir? Puede que sí que hubieran muertos. Pero la ficción, yo lo decía en el sentido de la ficción de alguna manera hace caricatura de la realidad. Eso es cierto. Pero también es cierto que hay pienso yo, y es mi opinión, que en la novela negra y en general en la novela hoy en día hay una tendencia a la hiperrealidad, ¿no?, que de alguna manera desnaturaliza la ficción. Es decir, hay cosas en la realidad, como tú muy bien has dicho, que no caben en la lógica, no tienen lógica. Pongo un ejemplo. Si tú te encuentras un niño de 3 años muerto, tienes una serie de reacciones que tienes que metabolizar como persona. Si tú escribes, como he escrito yo, por ejemplo, una escena donde aparece un niño de 3 años o de 6 años flotando en un río, en un lago, perdón, tú eso lo conviertes en una ficción, en el sentido de que hay todo un proceso de escritura, de pensar, de reflexionar sobre eso. Y entonces eso de alguna manera diluye un poco esa realidad que es incomprensible, ¿no? La ficción, a diferencia de la realidad, no es que la realidad sea más difícil de entender que la ficción, lo que pasa es que la ficción empieza y acaba. La ficción empieza y acaba. Y ahora voy a enlazar con lo que tú me decías. La realidad ni empieza ni acaba, ¿no? Machado decía, lo único que existe es el presente. Pues con la historia, y ahora vuelvo a eso, pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué me interesan a mí tanto los conflictos sociales, las heridas históricas? No porque yo tenga un prurito de historiador, sino porque en los libros de historia todo empieza y todo acaba. Las guerras empiezan y las guerras acaban. Y ya está, ¿no? Pero en la realidad no es así. O sea, en la realidad una guerra nunca termina. Nunca. O sea, como yo he dicho alguna vez, por ejemplo, cuando yo invoco o hablo sobre el tema de la transición española, o hablo sobre la necesidad del perdón en la sociedad, etcétera, etcétera. Pero claro, el perdón es un concepto también muy curioso ese, ¿no? ¿Cómo puedes perdonar a un verdugo que no pide perdón? O sea, un verdugo que no asume su culpa, la víctima, ¿cómo lo va a perdonar, ¿no? Pues lo que quiero decir con esto, que no se me entienda muy bien, es que la realidad, y un poco por lo que decía Carlos, que él decía que en la escritura él se busca, ¿no? Tú te buscas a ti mismo. Yo de alguna manera lo que hago con mis personajes es intentar darle sentido a algo que no lo tiene. O sea, simplemente es eso, ¿no? Para mí, y es una de las cosas buenas que para mí tiene la novela negra, ¿no? Es decir, el que tú, actitudes que son absolutamente incomprensibles, racionalmente y emocionalmente, que no caben en la lógica, bajo ningún punto de vista, en la ficción sí que lo tienen. Pero no hay que confundir las cosas. La ficción es mentira. La realidad es verdad. No sé, es mi opinión. A ver, esto es un poco como cuando éramos niños y en el momento determinado jugábamos y creíamos que era Superman. Y en ese momento éramos Superman.
pero muy pocos niños abríamos la ventana y salíamos a volar. Es decir, teníamos claro lo que era una representación de la realidad. Es decir, nosotros, y en eso te doy la razón, es decir, nosotros se nos muere la abuela y casi nos da palo verla muerta. Era una realidad que conceptuamos. Sin embargo, estamos muy habituados a trabajar con la representación de la muerte en una ficción. Es decir, en realidad hay un código que ya no hace falta que seamos conscientes de él, de que cuando nosotros escribimos sobre muertos, no es porque hayamos visto muertos, sino porque hemos visto películas, hemos leído libros, hemos visto de todos sobre lo que significa una representación. Y de hecho, tratamos de esa manera a veces tan misericordia o de esa manera la violencia y las víctimas, porque en realidad estamos de acuerdo de que es una convención, de que realmente podemos abocar ahí muchas cosas porque en realidad no es verdad. Y tú lo sabes y el lector lo sabe. Quizás si lo haces bien, le impactas de alguna manera o le comunicas el grado de salvajismo, pero un poco lo que hablabas tú de hiperrealidad, yo creo que en el fondo a veces estás rizando tanto el rizo que el asesinato tiene que ser cada vez más bestia y cada vez más raro, que dices, bueno, ya vale, ¿no? O sea, no hace falta, o sea, ya lo he pillado, ¿no? Es decir, pero yo creo que en realidad hemos llegado casi a la caricatura, ¿no? O sea, yo siempre pongo un ejemplo, que este sí que es real. Me pasó a mí un sábado por la tarde. Yo vi 2 series seguidas. Vi la primera, un capítulo de The Wire, que es una serie que supongo que conocéis todos, en la que hay tiroteos, pinchazos, se mata a un niño por una pistola loca, hay de todo. Mi capacidad de conmoción fue 0. O sea, un día más en la oficina, ¿no? Lo he visto 1000 veces, me da igual que maten niños, que se pinchen y tal igual. A continuación vi un capítulo de una serie que era Mad Men, que resulta que la serie, que no es novela negra, como ya sabéis, la familia, años 50, van a hacer un picnic al lado de un río. Entonces ponen ahí el mantel, comen y tal y cual, y entonces comen allí, entonces ven llegar que unas nubes de tormenta y Don Draper dice, bueno, nos vamos. Entonces se van y la madre hace así con el mantel y tira todas las sobras en el césped. Y yo pensé, hostia, qué fuerte. O sea, aquello me conmocionó. O sea, yo en Barcelona hago eso y me pegan 2 tiros. O sea, no puedo tirar un papel. Ahora, sin embargo, me había tragado toda la violencia sin fin. Es decir, estamos inmunizados, pero porque en realidad no es verdad. En realidad, es decir, en Medellín no sé si la novela negra gustará tanto como en Barcelona o en Madrid. Hay un escritor catalán, Andreu Martín, que dice que en Barcelona se mata, pero poco. Es decir, si matáramos más, igual nos gustaría menos ver muertos, ¿no? Y yo creo que es un poco en el sentido de lo que dices tú. Yo creo que la ficción es mentira, pero la realidad que hay en los libros también es mentira. Bueno, tenía curiosidad también por preguntaros, vosotros como autores, ¿qué sensación tenéis? ¿Pensáis que el boom, el tan aclamado boom de la novela negra, se ha hablado mucho de esto desde principios de los 2000, con la llegada de Henning Mankell y demás, ¿existe este boom? ¿Es real? ¿Qué puede haber cambiado en los lectores? ¿O por qué está triunfando tanto el género ahora mismo? Responded quien queráis. Pues somos cada vez más guapos, ¿no? No era broma, ¿eh? Eso no ha cambiado con el tiempo. No lo sé. Yo no sé si... No soy un experto en el género negro yo, pero creo que tiene algo que ver con eso de que yo hablaba un poco antes, de acercarte de domesticar el horror, ¿no? Es decir, el horror, ¿cómo se domestica? Pues haciéndolo habitual y convirtiéndolo en cliché. Es decir, está bien que te persiga un malo, ¿sabes? Pero que cuando cierras el libro, ese malo desaparece, ¿no? Es decir, esto es como cuando tú pasas por un accidente de tráfico, ¿no? Y es inevitable, por mucho que el policía te esté diciendo, es inevitable que aflojes y mires, ¿no? ¿Por qué? Porque luego subes la ventanilla y continúas. Pues creo que hay algo de eso. Es decir, creo que hay algo de asomar la patita y retirarla, ¿no? Yo creo que tampoco soy experta y no lo sé bien, ¿no? La novela negra tiene una gran capacidad de pintar la realidad, ¿no? Y de la realidad de los débiles. Al fin y al cabo es un género que trata de poder.
del poder del culpable sobre la víctima, ese poder sin límites, de la falta de poder de la víctima para defenderse, de la falta de poder de la justicia, de la policía, o de hasta dónde puede llegar su pequeño poder. Es un género de poder. Y en la medida en que sabe retratar la realidad y en que es un género de poder, y estamos en un momento en que la tensión de poder en nuestra sociedad es brutal, y donde estamos viendo cómo la gente, lo que decía antes, esos de clase turista, los que jamás podrían saltarse una lista de espera en un hospital, o yo conozco un montón de mujeres latinoamericanas que tienen embargado el sueldo, que ganan 600 euros y por orden judicial tienen embargada una parte porque no han pagado la hipoteca, y que solo pueden cobrar de esos 600 pues 300 o 400. Quiero decir que la novela negra hoy está sacando eso, está encajando bien con una sociedad que está viendo cómo una señora que cobra 600 euros le embargan parte de su sueldo, mientras Blesa y Rato se pagaban la farmacia por no decir otras cosas, con sus tarjetas, ¿no? Y en ese sentido, tal vez, no me atrevería a asegurarlo como una tesis, tal vez tiene que ver, ¿no? Que hemos sabido conectar con ese público que busca, si no respuestas, que no las puede haber ahora mismo, referencias. Sí, de hecho, bueno, el apogeo, como ya sabéis, de la novela negra norteamericana fue previa en cuestión de meses la aparición de Cosecha Roja de Hammett, claro, previa en cuestión de meses al crack del 29. Exacto. Es decir, que sí que es una literatura que se adelanta o sintoniza muy bien, exacto, con estas situaciones. Y Chandler pinta todo eso, o sea, Chandler, claro, en sus relatos primero y luego en sus novelas, o sea, pinta toda esa gente sin poder que se hereda del crash y de muchas cosas más, ¿no? Para mí es eso, engarza muy bien, sintoniza muy bien con este tiempo. Perfecto. Bueno, pues antes de dar paso a preguntas, y me imagino que habrá preguntas del público, están todos, parece que están interesados o nos quieren matar, una de dos. Como no hemos hablado casi de libros, vamos por fin a hablar de libros. Me gustaría que cada uno de vosotros, empezando por Carlos, nos comentarais un par de novelas negras que para vosotros sean canónicas y que merezca la pena releer. Bueno, a mí me gusta mucho Patricia Highsmith y tiene libros fantásticos y muy populares, pero a mí hay uno que me gusta mucho, se llama Mar de Fondo, y que no es muy conocido y que empieza casi con un asesinato un poco por error en una piscina, y ese libro me gusta mucho. Luego, bueno, a mí, por ejemplo, yo qué sé, a mí me gusta mucho Julián Ibáñez. Entonces me parece que cualquier libro de Julián Ibáñez, me parece que he leído 9 o 10 y aún no he encontrado uno malo, o sea que yo creo que los leo para ver si pillo uno malo, ¿no? Me gusta mucho, pero bueno, Chandler es fantástico. Hay un libro de Martin Amis que es Tren Nocturno también, que me parece una buena novela negra. Generalmente me gustan novelas negras que son que se van un poco del cliché. Pero bueno, seguro que saldré aquí y me acordaré de 5 fantásticas que me han gustado más, pero no me acuerdo. Paul, recomiéndanos un par de novelas negras, por favor. Creo que la novela negra en este momento es muy interesante porque como has mencionado, la novela Hardboiled estadounidense se enfrentó previa a la crisis del 29. Mientras que la novela británica actual, por ejemplo, habla más de nuestras mentes. Entonces habla del tráfico de personas, la inmigración ilegal. Creo que los mejores escritores de novela negra son los que cogen temas que están en las noticias, los niños desaparecidos. Hay una novela negra fantástica sobre los niños desaparecidos. La figura de Maggie, la niña británica que ha desaparecido, todavía sigue en la mente de las personas. Y estos autores nos hacen pensar sobre estos temas. Quiero poner límites a la inmigración. ¿Son los culpables los inmigrantes de la prostitución ilegal? Despiertan estos debates.
me gustaría mencionar autores de crímenes reales, que creo que merecen la pena. Richard Lloyd Pye, que era periodista del Sunday Times, que se llama People into Darkness, que es el asesinato de Lucy y otras Blackburn, que trabajaba en Tokio. Era azafata de... Ella y una azafata de British Airways desaparecieron y sus padres forzaron a la policía japonesa a investigar, y se convirtió en un asunto muy oscuro sobre un hombre fetichista y una familia británica que podría ser cualquiera de nosotros, que inmersa en una situación en la que su hija desaparece y acaba muerta en un país tan ajeno a nosotros como es Japón, que no sabemos cómo funciona la policía, cómo funciona la tradición, cómo funcionan las costumbres. Fue una novela fantástica que tuvo grandes ventas en Reino Unido, aunque a lo mejor aquí no se conoce, y es una obra maestra. Bueno, pues como no me voy a salir de Chandler, he aprendido muchísimo de Chandler y sobre todo los relatos, curiosamente, también de las novelas, ¿no? Pero la amargura, el cinismo, la lucha por la justicia desde la supuesta injusticia. He aprendido muchísimo de él. Siempre digo que es sobre todo con la cabeza elijo a Chandler, con el corazón tengo otros mediterráneos que no son tan perfectos. Montalbán es para ti un modelo, ¿no? Bueno, sí, o sea, vamos a ver, sí, pero no me gusta la cuestión tan masculina, ¿no? O sea, yo me hice novelista también porque estaba harta de leer sobre personajes machotes que ya no soporto. O sea, por lo demás, bien, un dios, pero creía que había que participar un poquito en la renovación de esos clichés. No, pero Camilleri tengo una debilidad sentimental, ¿no? Mencionaré pues El perro de terracota, creo que es el mejor. Y eso que las tramas flaquean, o sea, es un desastre en muchísimas cosas, pero tiene un sabor más allá de los erizos del Mediterráneo que a mí me... Y luego de lo actual, pues para mí ha sido muy llamativo y muy renovador tanto Arnaldur Indridason como Tana French. El primero mencionaré, creo que es... Seguro que me ayuda, La mujer de verde. ¿Cómo? La mujer de verde, ¿no? Es que soy muy mala para los títulos. Y de Tana French, por ejemplo, Faithful Place, creo que es, en la que me encanta el juego entre todos los personajes que son a la vez víctimas y culpables, que antes, o sea, estamos hablando de víctimas, pueden ser culpables, pero porque todos son víctimas, ¿no? De una situación depauperada, de una miseria moral, de un exceso de alcoholismo, de la pobreza, Entonces me encanta ese terreno. Antes hemos clasificado a las víctimas en A, B, C, turista. Bueno, pues lo mejor es viajar de un terreno a otro, y ella juega muy bien con ese viaje de la culpabilidad al victimaje, ¿no? Muy bien. Y Víctor, ¿cuáles serían tus novelas de cabecera? Negras, por favor. Negras. A mí hay una que me dio una patada en el estómago, que todavía me duele, y la leí hace ya bastante tiempo, que es El diablo a todas horas, de Donald Ray Pollock. Es una novela brutal sobre... está ambientada en el medio oeste americano y tiene que ver con la historia de la religión. Sabéis que la religión en Estados Unidos, sobre todo en la parte central y tal, pues es como una cosa como muy cerrada, muy hermética. Y es la historia de una mujer que tiene cáncer. Al marido se le mete en la cabeza que si reza mucho su mujer se va a salvar, y acaba enloqueciendo él y acaba enloqueciendo a su hijo pequeño, ¿no? Con las consecuencias que eso luego tiene para el hijo. Me interesa mucho, sobre todo porque entra dentro de mi universo. Yo siempre escribo no tanto sobre las anécdotas de las cosas que pasan, sino como las consecuencias que tienen, ¿no? Luego en las generaciones posteriores. En ese sentido es una novela para mí modélica. Y luego más ligera, pero igualmente muy, muy, muy intensa. Leí una hace cosa de un año de un escritor francés, está traducida en español, que es Zulu, de Carril Ferrell. Es una novela muy interesante porque es la historia de un policía negro
en Sudáfrica, que además está traumatizado por algo que a él le ha pasado, que es que lo castraron, bueno, de hecho lo castraron, y eso condiciona totalmente toda su vida, sus investigaciones, sus relaciones con los demás. Una novela brutal, muy dura, muy violenta, pero muy bien llevada, y me interesaba mucho otra vez el tema del trauma personal, cómo se refleja en el quehacer cotidiano del personaje. Muy interesante. Voy cerrando la mesa por nuestra parte para que sea vuestro momento y recopilando ideas de lo que han dicho estos compañeros. Destaco, digo el pecado pero no el pecador, es decir, destacaré las ideas y no diré quién las ha dicho, ellos se pueden dar por aludidos. Me ha gustado mucho aquello de que la novela negra es una novela cercana a la crisis, que la literatura da una explicación porque tiene principio y final, pero la realidad no tiene ni principio ni final, con lo cual, al final estas novelas, por muy tremendas que sean, son un divertimento, son algo con lo que nos lo pasamos bien y nos sirven para comprender mejor o para vernos, como decía Carlos, como un espejo en el que vernos y en el que fijar en la memoria un poco las décadas pasadas o lo que está pasando. Creo que hemos hablado mucho, incluso hemos hablado de más. Me gustaría escucharos a vosotros. Seguro que hay alguien que tiene algo que aportar. Manos arriba. A mí me gustaría saber si en algún momento los autores sienten piedad o lástima por sus víctimas. Y con esto me refiero. ¿Os ha pasado crear un personaje que estaba destinado a ser una víctima y que finalmente, por compasión, dices, es que no puedo hacerle esto? Y cambiar la trama con objeto de que finalmente no le ocurra esto. A mí personalmente, muchos de mis personajes me dan pena. Pero en tanto que yo soy el demiurgo, la vida es jodida, amigo. Y por mucho cariño que le tenga a un personaje, si se tiene que despeñar, se va a despeñar. Con cariño, eso sí, ¿eh? Es un poco aquello de las novelas de Francisco García Pavón. No sé si recordáis El Hospital de los Dormidos, que es que mueren bien. Claro, están con una señorita, luego se quedan dormidos. Luego no estaba muerto, estaba echando la siesta. Hay veces que da gusto morir, ¿no?, en esas condiciones. En fin, no diré cuál, porque si no lo he leído te fastidio el final. En uno el personaje iba a morir y pensé, ostras, siempre acaban muertos, ¿no? O sea, un poco era... En cierta manera lo salvé, aunque en el fondo piensas que la vida que le iba a quedar igual era peor que no se hubiera muerto, pero bueno, eso es otro tema. Al menos le di una oportunidad, podía comprar un décimo de lotería y le tocase la lotería, eso ya no lo sabemos. Pero sí que hubo un momento en el cual también tienes que escapar a tu propio sentimiento de la fatalidad, ¿no? Porque, no sé, yo a veces me tengo que corregir porque tengo una tendencia italiana operística que, bueno, en plan El Padrino 3, ¿no? Todos mueren a la vez y en montaje paralelo, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que salvar a alguno para que al menos tenga algo de... Al menos cuando yo escribo, para que tenga algo de esperanza o de esto, ¿no? Es decir, Tan mentiroso es una novela rosa como una novela negra en la que todo el mundo muere, en el que todo el mundo es malo, en el que lo que va mal acaba mal. Entonces tienes que corregir a veces cosas y eso pasa a veces por salvar a un personaje. Sí, a mí me ha pasado también. Yo he salvado 2 veces ya, no sé si aguantará la tercera, a uno de mis personajes, que es Tomás, si alguno lo habéis leído o no, y que siempre me he decidido a matarle y al final, bueno, pues lo he ido salvando, ¿no? Y además es que noto que esto es recurrente porque luego la gente dice, no morirá, ¿no? Y bueno, y luego hay veces que también ibas a matar a un culpable o atraparle y no lo logras atrapar, o a una de las víctimas, porque las cosas no te cuadran. O sea, tú puedes decidir muchas cosas, pero eso toma vida, y por mucho que tú tengas el esquema del sudoku, pues no te encaja. Y entonces, bueno, hay cosas que se deciden por su cuenta, sin nosotros, ¿no? Y porque te rechinaría, no quiero decir que eso tenga una vida... Eso es absurdo, la vida la pongo yo, pero todo tiene que cuadrar y todo tiene que encajar dentro de una coherencia, ¿no? O al menos eso creo. Y entonces sí, siempre salvas a alguien o te cargas a otro que no tenías previsto, ¿no? ¿Eres piadoso, Paul? Con tus personajes.
Yes, I think so. Bueno, sí, creo que sí, pero con un estilo, bueno, periodístico, no demasiado, ¿no? Lo que la gente hace, la hace. Y para mí es un poco al revés. La víctima, es el punto de partida. Y lo que a mí me ha pasado varias veces es que personajes sobre los que he estado investigando y sobre los que he estado escribiendo me han decepcionado. Pensaba que era gente buena, gente que estaba bien, pero luego durante la investigación he acabado averiguando que, bueno, pues a lo mejor un policía no ha conseguido resolver un crimen por factores externos. Y al principio era un personaje al que le tenía mucha simpatía y que me caía muy bien, pero al final de mi investigación encontré evidencia de que era un corrupto. Y bueno, me decepcionó tanto que realmente yo quería que fuera un buen policía. Y desafortunadamente al final, pues bueno, es un policía corrupto y me decepcionó mucho. Así que muchas veces la gente no está a la altura de nuestras expectativas. Eso también es la vida real, las cosas son así. ¿Cómo decidís la manera en que va a morir ese personaje? Según vais escribiendo, lo vais calentando y le vais cogiendo más manía. Sí, y decís, pues ahora voy a ser más cruel para cargármelo o voy a ser un poquito menos cruel. Hacemos pruebas con la familia. No. Ahora sí que... Bueno. ¿Te has metido? Bueno, mis crímenes siempre son muy chapuceros. O sea, yo... Con un martillo. Martillos, paraguas. O sea, yo nunca he visto una pistola ni a 3 metros, afortunadamente. Entonces pienso, ¿cómo mataría a alguien? Debe costar mucho, ¿no? Y antes lo estaba comentando, había un delito de unos chavales que mataron a una vieja ahí en una urbanización en Barcelona. Y entonces no la querían matar, la querían robar, pero luego decidieron matarla y la iban matando, pero no se moría ni a tiros, no sabían, se ponían encima. La urbanización tenía una piscina, se hicieron un baño pensando que la mujer se estaría muriendo, subieron, aún estaba viva. Y entonces cuando llegaron los mozos vieron que aquello era una escabechina, pero los chavales no es que quisieran hacer un exorcismo satánico, si es que no sabían cómo acabar con aquella señora, ¿no? Entonces yo creo que al menos mis crímenes son muy chapuceros porque yo no sabría cómo matar a alguien de una manera fácil, definitiva, limpia y esas cosas. Y luego, ¿qué haces con el cadáver? Hay un montón de problemas en esto, ¿eh? Yo creo que lo tendría en el maletero del coche hasta que fuéramos a la playa en agosto y sacáramos la sombrilla de ¡hostia! Es que no he encontrado el momento, como Puyol, ¿no? No he encontrado el momento. ¿Cómo matáis? Yo soy duro, matando. Pero depende de por qué mato a cada personaje. Para mí la muerte de los personajes nunca es gratuita. Es decir, nunca hay una muerte que no signifique algo. Entonces depende de lo que yo quiero explicar con la muerte de cada personaje, lo mato de una manera o de otra. Si mato a un niño es porque normalmente quiero hablar de la muerte de la inocencia, ¿eh? Entonces pues lo mato de una manera, pues digamos, plácida. Si lo que quiero es hacer un exorcismo con un torturador, pues lo despellejo vivo, ¿eh? Y lo que me interesa sobre todo, da igual cómo lo mate, lo que me interesa es que el que está leyendo, si yo estoy despellejando a alguien, es que sienta que lo están despellejando a él. O que es el lector el que lo está despellejando también, que eso también es muy interesante. El cambio de vista. A mí me gusta crear personajes de esos que tú estás diciendo, qué cabrón que es, qué malo. Y de repente el personaje se para, sale de la novela, te mira y te sonríe o te guiña el ojo. ¿Sabes? Dices, hostia, hay demasiada empatía, ¿sabes? Eso es muy interesante. No, a mí no me gusta ser truculenta porque además como para la primera novela elegí un tema muy duro para empezar, que era la pederastia. Siempre tuve claro que no podía ser detallista ni truculenta, ¿no? O ni yo misma podría escribir esa novela, sino que era una novela sobre el velo que tapa la pederastia más que sobre la pederastia, sobre el silencio cómplice de la jerarquía
eclesiástica y de los colegios, incluso de algunas familias, que sobre los abusos en sí. Entonces, me propuse, y creo que lo logré, no describir nunca los abusos, no describir nunca la muerte, sino vivirla a través de los sentimientos, ¿no?, de las personas que rodeaban aquello. Y bueno, pues la segunda es distinta. Sí que es verdad que, o sea, no me gusta lo truculento, o sea, prefiero eso, vivirlo a través de sentimientos, aunque obviamente hay que describir. Sí reconozco que alguno de mis muertos, yo igual tenía la novela, igual llevaba 70 páginas y estaba un poco sin saber qué hacer, y dije, pues hay que meter otro muerto. Y de repente me metí ahí una muerta con cuchillo y con de todo, que dije, esto hay que levantarlo, ¿no? O sea que, bueno, a veces así juegas, pero no me gusta lo truculento. Bueno, yo he estado pensando sobre esto. Acabo de empezar a trabajar sobre un libro nuevo. Un hombre de 20 años que en los años 60 va a un banco en Inglaterra para robarlo con una pistola, y cuando está en el banco roba, le acaban pillando y le cuelgan. Y es una historia curiosa porque su caso fue defendido, bueno, tratado por gente que quería tratar de abolir la muerte por ahogamiento. Y bueno, ¿cuál es la forma más horrible de morir? Pues ser a lo mejor una persona trabajando en un banco y por accidente mueres, o por el contrario te sentencian a muerte y te acaban colgando. ¿Cuál de estas situaciones es peor? Y realmente no tengo una respuesta a esto todavía, pero hay muchas maneras de morir y muchas de ellas no son nada agradables, está claro. Sí. Para que te pasan el micro, si te escucharemos bien. Gracias. Mi pregunta va en relación a un comentario que se hacía al principio respecto a la novela policíaca y a la novela negra como géneros distintos, o que había una confusión. Me quedé a mitad de camino, pero hay autores como Borges, por ejemplo, que ubican en la literatura de Edgar Allan Poe, creo que Lovecraft, el origen de la literatura policíaca. Yo quisiera saber, de acuerdo a ustedes, si ustedes creen que también la novela negra se alimenta de ahí, o si podemos leer a otros autores como precursores de este género. Si te lees Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, es una novela hasta cierto punto policíaca. Si te lees Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, es una novela negra, y además en su puro sentido, ¿no? Yo creo que las etiquetas, y ahora no está Lorenzo, no se ha ido. Yo creo que las etiquetas solo sirven como guía, o sea, como intuición, no como paradigma, ¿no? Es decir, de hecho yo pienso que si la novela negra tiene éxito y tiene que seguir teniéndolo en el futuro, es gracias a su metabolismo. Es decir, gracias a que metaboliza continuamente la realidad y la va transmutando. Es decir, y evidentemente bebe de las tradiciones literarias. O sea, yo creo que la novela negra española viene de la generación del 98. Es decir, viene del problema del existencialismo, de la contradicción de lo que somos con lo que queremos ser, etc. Y son temas que la literatura española, por ejemplo, son temas universales, siempre han estado ahí. Bueno, yo estoy en desacuerdo con Borges, es una frase que siempre me había querido que nunca había tenido oportunidad de decir, y estoy de acuerdo. No, y yo un poco, abundando lo que dice, yo creo que hay una cosa que sí que gana la literatura al periodismo en la realidad. Es decir, el periodismo, hay un momento, o el buen periodismo, en el que se tiene que parar. El periodismo, en realidad, lo que tiene es comprobar los hechos y dártelos. Hay un momento en que esos hechos ya no se dan más. Es decir, no sabes que el
presidente del gobierno hace una llamada a alguien y dice algo, o alguien da una orden para que pase algo, o hay una conspiración. El periodista puede intuir que ha pasado eso, pero no puede demostrarlo. El novelista sí. O sea, lo bueno de la novela de ficción y la novela negra es que ficcionando puedes llegar a una verdad, cosa que en el periodismo o en el reportaje no. Esta idea no es mía, es de Sacomano, pero siempre que puedo, cuando sale estos temas, la suelo decir porque me parece que es muy inteligente. O sea, leemos novela negra o leemos novela porque en realidad nos descubre una verdad que por otros medios no nos las dicen, no podemos saberla, no podemos tener toda la información, ya se encargan de ocultarlas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por eso lo que dice Víctor de metabolizar la realidad se refiere a eso. Es decir, los novelistas lo que hacen es decir, ¿verdad que usted supone que el presidente del gobierno sabía lo que estaba haciendo Bárcenas? ¿Verdad que lo sabemos? ¿Lo podemos demostrar? No. ¿Verdad que lo sabemos? Sí. Pues cuando un novelista ficciona, está llegando a esa verdad. Estupendo. Ya solo queda decidir quién será el afortunado, la afortunada, que hará la última pregunta que va a cerrar esta mesa. Es una responsabilidad muy grande, así que echarlo a los chinos si queréis. Decididlo. ¿Alguien se queda con ganas de preguntar algo? Pues si no, os despedimos directamente. Lo que queráis. Hay que ir a fumar. Se han quedado serios, ¿eh? He metido miedo aquí. Pues si queréis hacer alguna pregunta, si no, pues digo que ha sido un verdadero placer. A Carlos ya le conocía personalmente de otras ocasiones, a Berna solo de vista, al resto de la mesa algunos solo por correo electrónico. Ha sido un verdadero placer todo lo que se ha dicho y yo solo insistiría en que es muy bueno leer, es muy bueno compartir la lectura y sobre todo la novela negra, porque la letra con sangre entra. Muy buenas tardes.